La Iglesia Católica se colapsa. Hoy estamos siendo testigos de su desmoronamiento, viendo caer uno a uno los pilares que por más de 2000 años la han sostenido. Su doctrina, su liturgia, su autoridad moral frente al mundo se apagan. Sus templos se vacían. No son pocos los que desean e incluso afirman que la Iglesia Católica ha llegado a su fin. Pero hay algo que olvidan aquellos que afirman y desean el final de la Iglesia Católica: que la Iglesia es Cristo, y Cristo no miente porque Él es la verdad, y sobre Él descansa el fundamento de la Iglesia Católica. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estos no son solo tiempos de crisis, de acusaciones, de condena, de renuncia, de abandono. Son tiempos sobre todo de oportunidad para la santificación, de demostrar que hoy se debe ser un católico radical, auténtico. Católicos que lejos de abandonar, conocen, aman, proclaman y embellecen a la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, el único Señor. Son tiempos para ser católicos en serio. Es tiempo de buscar soluciones, reformación y purificación. Cristo vuelve a exigir renovación en su Iglesia. Necesitamos entender que el problema radica en que hemos apartado nuestra mirada de Cristo. Es precisamente por esto que nuestra Iglesia se hunde hoy en la tempestad y los vicios de este mundo. Los católicos en serio. Es un movimiento católico de inspiración mariana que nos mantenemos en una constante conversión, que nos sabemos de barro, frágiles, pero que no nos detenemos en el camino del lamento. No hay tiempo para ello. Somos católicos caminando hacia la santidad. Somos hombres de fe que buscamos devolver la pasión, el fervor y la identidad de ser católico mediante el conocimiento profundo de la auténtica fe católica. Esta es una llamada para todos aquellos que creen en el proyecto de Cristo, como lo hicieron los apóstoles que dejaron todo por seguirlo, como hicieron los mártires que derramaron su sangre por este proyecto grande de amor. Este es un llamado para ti, a que pongas a los pies y servicio del Maestro toda tu vida para instaurar su reino en la tierra y esperar su victoria final frente a los poderes del infierno. Sé parte viva de este movimiento para que todos juntos seamos los católicos en serio. Mis queridos hermanos, hemos iniciado una serie de reflexiones que queremos compartir con todos ustedes y que tienen que ver con los contenidos doctrinales de nuestra Iglesia Católica. Es un vasto tesoro que de pronto no nos detenemos a reflexionar. Y hemos abordado una de las reflexiones o de los temas más esenciales que tienen que ver con la parte última de nuestra vida. Me estoy refiriendo a las realidades escatológicas, es decir, y lo sintetizamos en uno de los pensamientos populares que de pronto le escuchábamos a papá, mamá, a los abuelos: muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Al menos 4 realidades esenciales que tienen que ver con nuestra parte última de nuestra vida. Ya anteriormente habíamos reflexionado sobre el tema de la muerte. Y decíamos nosotros que la muerte pues, es un fenómeno que está ahí en la vida y que lo vemos como la parte última de nuestro trayecto, de nuestro proceso, de nuestro caminar por la vida. Pero realmente la muerte se vuelve el último paso de nuestra vida. ¿Es acaso que el hombre viene evolucionando para terminar en una tumba? ¿Hay algo después de la muerte? Estas reflexiones, mis queridos hermanos, no son reflexiones tan simples, ni tampoco son novedosas. Estas reflexiones se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Es acaso que termina la vida del ser humano en una tumba, en una cripta? ¿O acaso hay un más allá? ¿Sigue algo? Bueno, el cristiano
tiene que reflexionar sobre estas realidades. ¿Por qué? Porque se está jugando el destino final de su vida. Si todo termina prácticamente con la muerte, ¿qué sentido tiene entonces la moralidad de nuestros actos? ¿Para qué se porta una persona bien? ¿Por qué se ajusta su comportamiento a un código de ética o de moral? ¿Qué sentido tendrían los 10 mandamientos? ¿Para qué buscar el bien de nuestros hermanos si al final de cuentas todo va a concluir con la muerte? Por eso, reflexionar en el más allá es uno de los temas esenciales que todo cristiano tiene que tener muy claro. Y no debe a nosotros satisfacernos el hecho de decir, bueno, los judíos piensan sobre el más allá esto. Los musulmanes contemplan como más allá esta otra realidad. A lo mejor el budismo contempla como un más allá, una forma cíclica de vida, un reencarnar. Pero para ti y para mí como cristiano católico es necesario tener muy clara la idea de si hay un más allá y si existe un más allá, ¿cómo es ese más allá? Cuando nosotros tomamos este tema, mis hermanos, que no es poca cosa y que es un tema muy serio, nuestra iglesia nos ilustra muchísimo, pero también es bueno acudir a la historia, acudir a los acontecimientos, a las interpretaciones que en un momento dado se han dado a lo largo precisamente de los procesos históricos. Resulta casi repugnante, mis hermanos, repugna a la razón querer pensar que la muerte tiene la última palabra. No es así. La muerte no define el fin último del ser humano. Esto, digamos, en una visión como evolucionista, no es posible entender que el hombre venga evolucionando de menos a más, que vaya creciendo en muchos órdenes para terminar después en la tumba. Hay algo interno en nosotros que nos dice, existe un más allá, porque no puede el hombre quedar con todas sus expectativas simplemente en una tumba. Cuando nosotros damos un paseo por la historia, mis hermanos, nos damos cuenta que las culturas, desde cuando se tiene uso de razón, o al menos un conocimiento histórico de culturas que han existido, nos vamos a dar cuenta que todas, absolutamente todas las culturas se resisten a creer que la muerte tiene la última palabra. Por eso nosotros podemos ver culturas precristianas, piensa por ejemplo en los egipcios, que dicho sea de paso ha sido una cultura que se ha convertido en un punto de referencia hoy en la actualidad. Ya existe hasta una facultad en la que se estudia la egipciología, ¿no? Esta cultura podemos nosotros contemplar cómo estos grandes mausoleos, estas grandes pirámides, eran construidas precisamente para los faraones, como ese tránsito entre la muerte y lo que venía más allá. Por eso eran sepultados con incluso sus sirvientes, sus pertenencias, porque tenían la clara convicción de que había una vida más allá de la muerte, había un más allá. Pensemos, por ejemplo, en culturas como en Mesoamérica, donde también en las tumbas se encuentran pertenencias, objetos incluso de uso doméstico, como las mismas, no sé, recipientes para la comida, en donde se tenía una clara idea de que estos hermanos iban a continuar una vida después de la muerte, porque también tenían una clara convicción de un más allá. Esta costumbre, esta cultura continúa aún en nuestros días. Piensa en ese momento cuando se contempla el Día de los Muertos, como estas culturas en Mesoamérica realizan altares en honor a los muertos. ¿Por qué? Porque les llevan en estos altares, colocan comida, la comida preferida de la persona que ya murió, porque tenían y continúa ese pensamiento de que la persona tiene otra vida, hay un más allá. Él no está prácticamente en la tumba, sino que hay una vida distinta y le preparan este alimento preferido porque tiene la convicción clara, ¿no?
de esto, que bueno, esto es resultado también de a veces una religiosidad popular que se puede desbordar, ¿no? Y puede perder un poquitito la ubicación. Pero vayamos al tema. Estas culturas nos muestran que definitivamente siempre y desde cualquier latitud del mundo se contempla la muerte no como la última palabra, sino se tiene una clara convicción de que hay una vida después de la muerte. ¿Cómo es esa vida después de la muerte? Bueno, ese será fruto de reflexiones que haremos en posteriores temas que tocaremos. ¿Cómo será esa vida? Lo que hoy nos ocupa es reflexionar sobre si hay un más allá. No ha existido jamás ni existirá empresa más grande que la creación del universo. Y por ello el único dueño de esta obra empresarial es Dios, porque es el único capaz de crear. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. El hombre no es y nunca podrá ser dueño de lo que hay en el mundo, ni de lo que emprende en su vida, porque todo le fue dado. El hombre siempre será administrador del único dueño de todo cuanto existe, el único empresario, Dios, el Creador poderoso. Cuando el hombre por fin se da cuenta que no es dueño de lo que le ha sido entregado, sino solo un administrador del gran empresario divino, es entonces y solo entonces que descubre que su empresa, que ha logrado por su humano esfuerzo, debe ser presentada y colocada en las manos de quien le pertenece, Dios, su Padre y Creador. Se parte de estos hombres que han descubierto el valor supremo de trabajar para Dios y lleva tu empresa al nivel más alto al que puedes aspirar, consagrarla a su único dueño, Dios, el gran empresario, y experimenta el retorno de inversión más seguro que podrás obtener, la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Hoy, mis hermanos, vivimos en una cultura demasiado histórica, demasiado materializada o muy intrahistórica. Es decir, se contempla al hombre solamente como que tiene esta vida. E incluso de pronto circula mucho ideas, pensamientos de decirte, vive esta vida, nomás ahí existe esta vida y vívela a gusto, vive feliz y vive pleno, al cabo ya no hay otra vida, ¿no? Y en ese pensamiento, el ser humano hoy en día, y cuando digo el ser humano, aquí entramos nosotros los cristianos católicos, hemos venido también cayendo en esta trampa de pensar que, bueno, de veras, posiblemente no hay un más allá. Déjame vivo esta vida a mis criterios, a mis gustos, no tengo por qué sujetar mi pensamiento o mi comportamiento a un código, a unos mandamientos, a lo que me dice la iglesia, a lo que me dice esta doctrina, lo que me dice el evangelio. Pues al final de cuentas, si nomás existe esta vida, pues ¿qué sentido? Como ya mencionábamos hace un momento, ¿qué sentido el portarme bien o portarme mal va a tener? Pero nosotros cristianos católicos no debemos tener este pensamiento. Si bien estamos metidos nosotros en la historia, en el tiempo, y nos está tocando vivir a ti y a mí, mis hermanos, nos está tocando vivir en un contexto en donde la sociedad ha despojado al hombre de todo sentido de eternidad. Fíjate bien lo que te digo. Hoy en día, con todas estas ideologías tan históricas, tan intramundanas, le han despojado, le han arrebatado al ser humano ese sentido que ya tiene dentro de sí, este anhelo por seguir viviendo por una eternidad. Y al católico le han despojado de este nuevo mundo, esta realidad. No existe, te van a decir, ¿para qué te afanas en estas realidades? No, solamente existe esta. Es aquí donde el cristiano tiene que detenerse, mis hermanos, a tomar conciencia de que vivimos en una sociedad que definitivamente nos ha querido arrebatar este sentido de eternidad. Y aquí juega un papel fundamental, mis hermanos,
el maligno. El demonio, que en su momento también lo abordaremos cuando hablemos de estas realidades, como es el caso del infierno, tendremos necesariamente que hablar de esta persona, este ser real que es el demonio. El demonio ha jugado un papel fundamental hoy en día para cambiar esta percepción del católico que tiene de la historia y del más allá. El demonio tiene un poder excepcional para influir en el pensamiento de una persona y hacerle creer que realmente no existe un más allá, porque resulta cómodo, mis hermanos. Si tú te pones a pensar, resulta cómodo pensar que no hay un más allá, porque cuando pensamos que no hay un más allá, inmediatamente descartamos que vamos a ser juzgados o que tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Entonces nos resulta cómodo, nos lavamos las manos y decimos, bueno, pues mejor de veras, no quiero que haya un más allá, que nomás exista un más acá, solo un más acá. Y esto, mis hermanos, nos puede llevar a nosotros a un punto muy crítico, porque cuando experimentes la muerte, que ya lo vimos en la reflexión anterior, que definitivamente va a llegar a tu vida, cuando abras tus ojos después de estar muerto, te darás cuenta de que realmente existía un más allá. Y una vez que nosotros estemos en el más allá, definitivamente el tiempo tiene un comportamiento distinto, porque allá ya no hay pasos para atrás. Lo escrito, escrito está. Por eso, mis hermanos, es fundamental que nosotros nos detengamos, aún en esta sociedad que nos quiere arrebatar el sentido de eternidad, ese sentido del más allá. Tú como católico, yo también, tenemos que detenernos en un momento dado a decir, ¿qué me espera a mí? ¿Realmente estoy convencido de que existe un más allá? Y si existe un más allá, ¿quién me lo afirma? ¿Quién me lo puede demostrar? Mis hermanos, el tema del más allá es tan complejo porque es muy difícil de demostrar. Sin embargo, quiero decirte una cosa, que sí existe alguien que nos ha demostrado que existe un más allá, y es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no habló desde el escritorio, mis hermanos, dijo, bueno, después de la muerte existe un más allá, utilizando, por ejemplo, en el Evangelio, imágenes como en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, yo me voy a prepararles un lugar a ustedes, no se preocupen por los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, ¿de qué le sirve al hombre ganar este mundo si al final pierde su vida? El Señor, cuando utiliza todo este tipo de imágenes para enseñarnos que hay un más allá, no se limitó nada más en el Evangelio, en una predicación así, sino que realmente Cristo murió. Y como ya hablábamos nosotros en la muerte, el tema de la muerte que habíamos abordado, Jesucristo, mis hermanos, experimentó la muerte. La muerte en sentido biológico, no es una cuestión simbólica. Y así como experimentó la muerte, Jesucristo también experimentó este paso, porque Él es Dios. Es el único que pudo dominar este fenómeno conocido como la muerte, y que, bueno, siempre hasta el momento de Cristo, toda cultura y todo pensamiento creía que al final de cuentas la muerte arrebataba toda posibilidad. Cristo demostró que hay un paso, pasar de la muerte a una nueva vida, una vida glorificada. Está sustentado en los evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, todas las apariciones del Señor, que se supone experimentó la muerte biológica realmente, y del más allá vino a demostrarnos que existe una realidad, mis hermanos. Y de hecho, nosotros cristianos tenemos que colocar nuestra mirada en ese más allá. ¿Por qué? Porque nos queda muy claro que en esta vida todo es efímero, es temporal. Mis hermanos, ¿qué tanto hace que éramos unos niños? Digo, para los que ya somos adultos, ¿qué tanto hace que éramos unos niños, unos adolescentes o unos jóvenes? En un poco tiempo nos veremos como ancianos, y en un tiempo, si Dios nos concede, digamos, una vida en la ancianidad, nos esperará la muerte, mis hermanos. Por eso Jesucristo ha enfatizado mucho
que volteemos a ver a lo eterno. Por supuesto que hay un más allá, porque Él lo afirma. Si nos lo hubiera dicho un teórico, un sociólogo, un tanatólogo, si nos lo hubiera dicho una reflexión de algún científico sobre este fenómeno de si puede ser que exista un más allá o no, bueno, pues nosotros podemos ponerlo en duda. Pero que lo afirme Jesucristo, mis hermanos, no ha habido y no va a haber ninguna expresión de Jesucristo que se pueda poner en duda. Porque, como lo hemos mencionado, toda palabra que sale de la boca de Jesús es dogma, mis hermanos. Cuando el Señor habla con su categoría de Dios, y Jesucristo no puede mentir. Si Él nos dice que existe un más allá, luego entonces existe un más allá. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser muy reflexivos y tomar muy en serio este tema. ¿Por qué? Porque cuando llegue definitivamente nuestra muerte, nos daremos cuenta de cuán ciertas eran las palabras del Señor en el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperarnos hasta ese momento como para decir, sí, cierto, tenía razón Jesucristo? El cristiano vive en esta vida con sus pies puestos en la tierra, pero sus ojos tiene que ponerlos en el más allá, en la eternidad, en el vivir con Dios. Para eso fuimos creados, mis hermanos, no para quedarnos en esta historia y en este tiempo. Fuimos creados para vivir con Dios, para estar eternamente con Él. Ese es el más allá. Por eso, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No vivamos, mis queridos hermanos, pensando que nos vamos a quedar aquí. Agosto de 2013. Llega el Padre Adolfo María a Santa Paula, comunidad en una de las periferias de Tonalá, zona catalogada como de las más delincuenciales de los municipios de Jalisco. Carencia de servicios básicos, violencia intrafamiliar, delincuencia, drogadicción, embarazos en adolescentes, suicidios de jóvenes, deserciones escolares, realidad que refleja una mentalidad limitada y de pocas aspiraciones. Falta de oportunidades, carencia de instituciones educativas o espacios recreativos, compromiso por parte de instituciones de gobierno, no lo sé, piensa el Padre Adolfo María, pero es necesario comenzar a cambiar la mentalidad para cambiar esta realidad, generar pensamientos y aspiraciones grandes. Es entonces que en una inversión de alrededor de 12 millones de pesos y en unos cuantos años, a base de un trabajo de iglesia arduo y comprometido, logra la construcción de un templo que comienza a dar una identidad colectiva y fraterna, un pensamiento de que todo se puede hacer cuando hay proyectos y convicción. Y aunque el Padre Adolfo María no cree en los asistencialismos continuos que limitan el pensamiento de las personas y las vuelven inútiles, hoy en día ha logrado crear todo un sistema de formación, apoyo y oportunidades para niños, adolescentes y jóvenes a través de formación en valores y trabajo en proyectos educoformativo laborales, en cafeterías, carpinterías y varias iniciativas, además del inicio de una academia de artes. Con el apoyo de gente comprometida y que ha creído en los proyectos que no dan el pescado, sino las herramientas para pescar, el Padre Adolfo María sigue caminando en esta noble tarea. Te invitamos a ser parte de este movimiento. Con tu ayuda y generosidad estarás forjando una generación de niños, adolescentes y jóvenes con mentalidad gigante, emprendedores y capaces de transformar su entorno social. Tú también sé un creador de oportunidades. Contribuye con 199 pesos mensuales por un año y ayuda a Iniciativa FETA y al Padre Adolfo María a cumplir las metas para ayudar a niños, adolescentes y jóvenes y transformar su realidad.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? No vivamos, mis queridos hermanos, pensando que nos vamos a quedar aquí. No echemos raíces en esta tierra porque un día vamos a ser arrancados. No pongamos nuestra esperanza en los límites del tiempo que podemos tener aquí. Nosotros como cristianos tenemos que contemplar definitivamente nuestra vida en la eternidad, en el más allá, viviendo con Dios en la felicidad perenne, perfecta, absoluta, la que nadie nos puede arrebatar. Yo te invito, hermano, para que te detengas a reflexionar en tu vida, ya no solamente en los alcances históricos. ¿Cuánto tiempo te puede conceder Dios de vida? Sí, reflexiónalo, porque uno puede hacer algún cálculo, ¿no? Y como dice uno de los salmos, el más robusto, el hombre vive cierta edad, ¿no? Y el más robusto hasta 80. Puedes sacar un cálculo de cuánto te queda de vida, pero es necesario que sí te detengas a ver, ¿y qué sigue después conmigo? Te invito también, mi hermano, a que vivas tu vida siempre poniendo los ojos en el más allá, donde el Señor se ha ido a prepararnos un lugar. Y qué bonito será el día que cuando abramos nuestros ojos después de la muerte a la eternidad, podamos contemplar esta maravillosa realidad que Cristo siempre nos fundamentó en el amor. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Qué bonito será, mi hermano, el día que pasemos nosotros, que nos diga el Señor: ven bendito de mi Padre, a vivir en esta casa que el Señor, mi Padre, ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Y no olvidemos, mis hermanos, que para conquistar esa vida eterna o ese más allá se requiere de violencia. Jesucristo fue claro y dijo: el reino de los cielos es de los que se hacen violencia. Mis hermanos, hoy en día se exige todavía más la violencia del cristiano católico, autodominarse precisamente para poder tener esta categoría de hijo de Dios y poder ganar el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los violentos. Mis hermanos, tenemos una cita en nuestra siguiente reflexión que nos dará un seguimiento al tema que hemos abordado hoy. ¿Cómo es ese más allá? Y será muy interesante. ¿Será posible que exista una reencarnación o existe la resurrección? ¿Se pueden compaginar la reencarnación con la resurrección? Nos vemos en la próxima cita. La Iglesia Católica se colapsa. Hoy estamos siendo testigos de su desmoronamiento, viendo caer uno a uno los pilares que por más de 2000 años la han sostenido. Su doctrina, su liturgia, su autoridad moral frente al mundo se apagan. Sus templos se vacían. No son pocos los que desean e incluso afirman que la Iglesia Católica ha llegado a su fin. Pero hay algo que olvidan aquellos que afirman y desean el final de la Iglesia Católica: que la Iglesia es Cristo, y Cristo no miente porque Él es la verdad, y sobre Él descansa el fundamento de la Iglesia Católica. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estos no son solo tiempos de crisis, de acusaciones, de condena, de renuncia, de abandono. Son tiempos sobre todo de oportunidad para la santificación, de demostrar que hoy se debe ser un católico radical, auténtico. Católicos que lejos de abandonar, conocen, aman, proclaman y embellecen a la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, el único Señor. Son tiempos para ser católicos en serio. Es tiempo de buscar soluciones, reformación y purificación. Cristo vuelve a exigir renovación en su Iglesia. Necesitamos entender que el problema radica en que hemos apartado nuestra mirada de Cristo. Es precisamente por esto que nuestra iglesia se hunde hoy en la tempestad y los vicios de este mundo. Los católicos en serio. Es un movimiento católico de inspiración mariana que nos mantenemos en una constante conversión, que nos sabemos de barro, frágiles, pero que no nos detenemos en el camino del lamento. No hay tiempo para ello. Somos católicos caminando hacia la santidad. Somos hombres de fe que buscamos devolver la pasión, el fervor y la identidad de ser católico mediante el conocimiento profundo de la auténtica fe católica.
Esta es una llamada para todos aquellos que creen en el proyecto de Cristo, como lo hicieron los apóstoles que dejaron todo por seguirlo, como hicieron los mártires que derramaron su sangre por este proyecto grande de amor. Este es un llamado para ti, a que pongas a los pies y servicio del Maestro toda tu vida para instaurar su reino en la tierra y esperar su victoria final frente a los poderes del infierno. Sé parte viva de este movimiento para que todos juntos seamos los católicos en serio.